el desarrollo de la prueba en las consultas SQL y aplicando también los conocimientos adquiridos hasta el momento. Esto es la estructura de la prueba y como el punto número 1 tenemos el siguiente modelo de datos. Lo que nos entregaron fue la tabla películas y la tabla tags, que esta relación es de muchos a muchos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos realizar es una tabla intermedia que haga la conexión entre películas y tags. A continuación vamos a ir a pgadmin y vamos a empezar a escribir los códigos. La base de datos ya está creada, así como los códigos también ya fueron creadas anticipadamente. Aquí se crearon la tabla películas como lo que está con sus respectivos datos, con el ID, nombre y año y el tipo de dato que corresponde. Aquí se puede apreciar. Asimismo, también se creó la tabla tags con su respectivo ID y tag y con sus respectivos tipos de datos. Y lo que no está aquí es la tercera tabla que hace conexión entre películas y tags, lo cual está aquí. Nosotros lo llamamos película-tags y le pusimos la llave primaria identificador ID del tipo dato integer. Y después pusimos el nombre de las columnas de las tablas películas y tags, por lo cual les va a hacer referencia a las foreign key, tanto de películas y tags. Como segundo punto, lo que se tiene que hacer es insertar los datos en cada tabla. Aquí se insertó para la tabla películas, se insertó para la tabla tags y para la tabla intermedia. Y el resultado que se obtuvo fue esta. Lo que nos pedía es que para la primera película tenía que insertarse 3 tipos de tags, lo cual sería el tag número 1, 2 y 3, relacionados con la primera película. Mientras que para la segunda película tiene que estar 2 tags diferentes relacionados a lo que sería el 4 y el 5. Mientras que para las últimas 3 películas no está relacionado ningún tipo de tags. Y en el punto 3 lo que nos piden es contar la cantidad de tags que tiene cada película, independiente si tiene o no. Y nos tiene que arrojar todas las películas sin y con tags. Y si no tiene, nos tiene que arrojar 0. Entonces lo que se hizo fue escribir el siguiente código. Se seleccionó de la tabla películas el ID y el nombre. Y después se contabilizó de la tabla intermedia el foreign key de las películas ID. Obviamente haciendo referencia a la tabla películas. Left join porque queremos que nos arroje todo lo que está, todos los nombres y no solamente la intersección, porque si se hubiera puesto inner join, nos hubiera arrojado la intersección entre la tabla películas y la tabla intermedia, pero no queremos eso. Queremos que nos arroje todo lo que está de la tabla películas y sus correspondientes conexiones, que sería el on películas ID, que hace referencia a la tabla intermedia películas tags, y el foreign key, que hace la conexión con esto. Y obviamente el grupo sí o sí tiene que ir con lo mismo que la selección. El order device se puso para que las películas aparecieran en este mismo orden que aparece. Por lo tanto, proseguimos a ejecutar el código. Entonces, efectivamente nos da el resultado que queríamos, que la primera película tuvo 3 tags, que la segunda película tuvo 2, mientras que los demás tuvieron 0. Tenemos para la creación de este modelo para escribir los datos. Aquí ya nos especifican todo. Aquí tenemos la tabla preguntas, usuarios y respuestas. La tabla respuestas es la tabla intermedia entre preguntas y usuarios. Aquí en la tabla preguntas tenemos las columnas que están compuestas por el ID, pregunta y respuesta correcta, con el tipo de dato que sería integer, varchar y varchar. Y lo mismo en usuarios que se ve con las columnas que está conformada y el tipo de dato. Y las respuestas lo mismo, que sería conformada por estas columnas y los tipos de datos, que sería el foreign key, en especial esta. Aquí creamos la tabla preguntas, como se especifica acá, la tabla usuarios y la tabla respuestas. El 5 nos menciona los detalles de cómo tienen que estar ingresados los datos en cada tabla. Aquí tenemos la tabla usuarios, la tabla preguntas y la tabla respuestas. Los datos ya están escritos, por lo tanto el resultado que se obtuvo fue lo siguiente. En la tabla usuarios tenemos el nombre y la edad. En la tabla respuestas, que es la tabla intermedia que hace conexión entre usuarios y preguntas, tenemos el foreign key de usuarios y el foreign key de preguntas. Y aquí tenemos las preguntas y las respuestas correctas.
El dato importante es que la pregunta número 1, que sería qué son los joins, es respondida por dos usuarios diferentes, mientras que la pregunta número 2 es respondida por un solo usuario diferente. Pero estas dos preguntas son respondidas correctamente, mientras que las otras preguntas son respondidas incorrectamente. Y otro dato importante es que en la tabla respuestas, las respuestas correctas significan que tienen que ser idénticas los registros a la tabla preguntas en la columna respuesta correcta. Eso es un dato muy importante que más adelante va a ser de mucha utilidad. En el punto 6, lo que nos piden es contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Por lo tanto, en esta ejecución del comando, en resumen, lo que hice fue tomar la tabla intermedia y después conectarlo, ponerlo un inner join con la tabla usuarios y posteriormente tomar la tabla preguntas y hacer un inner join con la tabla respuestas, así para poder obtener las respuestas correctas. Y el punto importante es que para yo saber qué respuestas fueron correctas y qué usuarios respondieron, se seleccionó el ID y el nombre de la tabla usuarios y las respuestas correctas de la tabla preguntas y respuestas de la tabla respuestas. Y se hizo un filtro acá. Eso es como la gracia que se supone que nos debería de arrojar para saber las respuestas correctas. Que de la tabla pregunta, la columna respuesta correcta tiene que ser idéntica a la tabla respuestas a la columna respuestas. Haciendo la ejecución del comando, efectivamente nos debería dar el resultado que nosotros buscamos. Aquí va el nombre de las personas, las respuestas correctas que debían haber respondido y sí, respondieron correctamente y uno fue por persona que respondió correctamente. Punto 7. Lo que nos solicitan es que por cada pregunta, ¿cuántos usuarios han respondido correctamente? Por lo tanto, en esta ejecución, lo que se hizo fue hacer un inner join de la tabla preguntas con la tabla respuestas. Y posteriormente se seleccionó de la tabla preguntas el ID, la pregunta, las respuestas correctas y de la tabla respuestas la respuesta, la columna respuesta. Lo cual se va a hacer lo mismo que la anterior, se va a hacer el filtro con having para que las respuestas correctas coincidan. Y el único detalle aquí que cambia es que el count para contabilizar no se contabilizó como en la anterior del usuario, sino en este caso se va a contabilizar de la pregunta. Así nos va a arrojar la cantidad de personas que han respondido correctamente a ciertas preguntas. Por lo tanto, si hacemos la ejecución de este comando, nos va a arrojar lo siguiente. Efectivamente, acá, por cada pregunta, los usuarios que han respondido acaban el total. Por ejemplo, por la pregunta 1, los usuarios han respondido correctamente 2 y por la pregunta número 2 han respondido correctamente un solo usuario. 8. Lo que nos pide es implementar un borrado en cascada de la tabla respuestas al borrar un usuario. Por lo tanto, ejecutamos el ArtTable respuestas drop constraint, que este nombre lo pone automáticamente el código, sin que nosotros lo hayamos puesto, pero debería de ponerse anteriormente. Y después agregamos nuevamente la columna como queremos llamarlo. En este caso yo lo voy a poner ese mismo nombre, después creamos como la foreign key de ese nombre que asignamos, haciendo referencia a los usuarios ID. Y después ponemos on delete cascade. Ejecutamos el código y se ejecutó exitosamente. Este código se saca automáticamente cuando podemos intentar borrar, por ejemplo, drop usuarios. Aquí aparece como la restricción que se tiene de esta llave para que se generó automáticamente. Entonces, esa es la llave que yo puse ahí para que se pueda eliminarla. Para poder verificar que nuestro borrado en cascada funcionó, tenemos que eliminar un usuario de la tabla usuarios. Entonces aquí eliminamos de la tabla usuarios donde el ID sea igual a 1. Entonces, para ver si se ejecutó o no, seleccionamos la tabla usuarios y vemos que sí, realmente sí se ejecutó. Ya no está el foreign key igual a 1, o sea, ya no está el usuario 1. Y lo mismo hacemos en la tabla respuestas. Y vemos de que tampoco está en la tabla de respuestas, por lo tanto nuestra ejecución fue exitosa.
segundo 9 nos pide crear una restricción que impide entrar a usuarios menores de 18 años en la base de datos. Por lo tanto, utilizamos la función alterTable usuarios de la tabla usuario, add check, y ponemos que de la tabla usuarios la columna edad no se puede ingresar a usuarios menores de 18 años, o sea, tiene que ingresarse mayores de 18 años. Por lo tanto, ejecutamos la función y para poder ver de que eso sí se realizó, nosotros vamos a intentar cambiar el usuario, la edad del usuario del ID 2. Veamos cómo nos resulta eso. Si realmente funcionó, nos debería arrojar eso. Realmente funcionó porque nos arroja una falla, lo cual nos dice de que está violando la restricción que habíamos puesto anteriormente. Y por último, nos pide que debemos alterar la tabla de usuarios agregando el campo email donde debe ser único. Entonces ocupamos la función alterTable usuarios, add column email del tipo varchar 50 que tiene que ser único, que significa que no tiene que repetirse ese dato o ese correo. Por lo tanto, ejecutamos esa función y se ejecutó exitosamente. Y seleccionamos para ver si se agregó la columna email y realmente si se agregó la columna email. Para poder ver si eso funciona o no, vamos a agregar para dos usuarios, dos correos. Por lo tanto, seleccionamos nuevamente la tabla de usuarios y vemos que sí se agregó. Pero para el cuarto usuario lo que vamos a hacer es agregar el mismo correo que del usuario 2. Entonces veamos qué es lo que pasa. Sí, realmente funciona porque ya el correo anterior ya existe, entonces por lo tanto no puede repetirse. Entonces el código funciona y la restricción también funciona.